Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es el de jerarquizar la profesión y en este caso a través de la capacitación en materia tributaria. El tema que hemos elegido hoy es el consenso fiscal entre la nación y las provincias. Ahora bien, ¿qué es el consenso fiscal? Un consenso fiscal es un acuerdo entre la nación y las provincias que contempla aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema tributario de las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista de quienes lo impulsan, el Consenso Fiscal 2022 apunta a la promoción del intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes de las distintas jurisdicciones, con la finalidad de optimizar la capacidad de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el marco del federalismo fiscal vigente. Sin embargo, este acuerdo que firmó el gobierno con 23 gobernadores genera preocupación en el empresariado, en particular porque les da la posibilidad a los gobernadores para aumentar alícuotas impositivas, crear nuevos impuestos en sus provincias y para eliminar la reducción progresiva de tributos, en particular el impuesto a los ingresos brutos, establecidas en el año 2017. Así las cosas, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 13 de enero de este año el proyecto de Consenso Fiscal 2022 que firmaron los gobernadores el 27 de diciembre pasado y que será parte de la agenda de las sesiones extraordinarias. Tengamos en cuenta, como vimos el otro día en la conferencia que dictó el doctor Fernando García, que ya para el impuesto a las herencias va a existir un problema de interpretaciones y seguramente de discusiones que podrían llegar a convertirse en litigios tributarios, dada las diversas modalidades que podrían adoptar las provincias en lo que respecta a la estructura de dicho impuesto. Por lo tanto, le doy la bienvenida a quienes van a estar a cargo de esta conferencia y espero que sea del agrado de todos ustedes. Hoy me acompañará el doctor Aníbal Oscar Bertea, que es abogado y procurador egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ex asesor jurídico de la Comisión Federal de Impuestos, ex director nacional de Estrategias para el Desarrollo del Ministerio de Hacienda de la Nación, coautor de anteproyectos de Ley de Coparticipación Federal y de Ley de Responsabilidad Fiscal, y coautor del anteproyecto de modificación del impuesto sobre los ingresos brutos en el año 1993. Asimismo, es integrante del Consejo Asesor de la AFIP por las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el periodo 2005-2017. Es autor de numerosas publicaciones individuales y colectivas, docente invitado en universidades nacionales y privadas sobre la materia federalismo fiscal y expositor en congresos nacionales e internacionales sobre la materia tributaria. Y finalmente, es autor de los blogs www.federalismofiscal.com y www.miasesorimpositivo.com. El otro expositor es el contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, doctor Félix Rolando, quien fue asesor de gabinete del Ministerio de Economía, miembro del Consejo Consultivo en el área tributaria de la AFIP en representación del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Estudios Impositivos de la misma entidad. También es profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la UADE, expositor en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consejos profesionales del interior del país y en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha escrito numerosos artículos sobre temas tributarios y coautor de varios libros sobre la especialidad. Y finalmente, quería comentarles que es socio del estudio Andersen Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación al Consejo. Gracias también al doctor Ernesto Celdeiro y al doctor Félix Rolando por compartir
esta reunión virtual. Yo he titulado, me voy a dedicar a hacer unas breves reflexiones sobre el Consenso Fiscal 2021. Explico por qué breves reflexiones, porque me quiero concentrar en 2 o 3 temas que a mí me han llamado la atención y quiero dejar a mis colegas y especialistas en materia tributaria el análisis de los efectos, las consecuencias, las aplicaciones y las interpretaciones de todas las cláusulas de este consenso fiscal firmado el 2021 para que tenga efecto durante el corriente año 2022. En primer lugar, como señalé, me voy a dedicar a estos 4 temas, algunos aspectos nada más. Primero, una interpretación integral y conjunta de todos los consensos, a la falta de ratificación legislativa aún por el Estado Nacional. Ustedes saben que está ingresado el proyecto de ley de ratificación en el Congreso de la Nación, pero todavía no ha sido ratificado por el Congreso de la Nación, menos aún promulgado por el Poder Ejecutivo, ni publicado en el Boletín Oficial. La tercera es una pregunta que me hago y voy a dejar algunos cuestionamientos abiertos para compartirlos con todos ustedes, que es si por esta vía se está pretendiendo modificar de alguna manera la ley de coparticipación federal de impuestos, la ley convenio 23.548, que rige desde 1988. Paradójicamente se llamaba o se fue denominada como un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales, con vocación de vivir solamente 2 años, 1988 y 1989, pero gracias a una cláusula de renovación automática contenida en su texto, hasta hoy es el régimen de coparticipación, a pesar de ser transitorio, repito, el más permanente de todos los sistemas conocidos. Incluso en algún momento habrá que analizar esta cláusula de renovación automática frente a la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional, que ordenaba tener un nuevo régimen de coparticipación antes de que finalizara 1996. Y el cuarto es un tema, voy a abordar un objeto deseable contenido en el consenso fiscal 2021, entre los fundamentos, entre los propósitos, que es alcanzar la estabilidad jurídica. Y digo ilusorio, señalo ahí que parece ilusorio, por la experiencia del año inmediato a interior, y en esto me voy a explayar en su momento. Primer punto. Sugiero hacer una interpretación integral y sistémica de todos los consensos fiscales, desde el 2017, 2018, 19, 20 y el actual 2021. No se pueden interpretar y analizar como instrumentos separados porque en todos hay una interrelación. Más aún lo señala expresamente, como vemos, la cláusula 16ª del del Consenso Fiscal 2021, cuando dice textualmente, ahí he recortado las frases principales, pero dice: las partes acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial
establecidas con anterioridad a través de los concesos fiscales firmados, suscriptos en el, repito, 17, 18, 19, 20, teniendo únicamente como exigibles aquellas cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del presente consenso, así como las que surgen expresamente de lo estipulado en el mismo. Es decir, aquellas cuyo cumplimiento se hubiese efectivizado a la fecha de la firma de este consenso, a la fecha de la firma, van a aparecer como cumplidas y no se pueden modificar. Por eso considero que es muy importante analizar todos los consensos desde 17 en adelante. Acá yo en esta presentación, como verán, les dejo un hipervínculo para que puedan descargar todos los consensos y analizarlos como propongo de forma integral y sistémica. Esta cláusula que dice, teniendo únicamente como exigibles aquellas obligaciones tributarias cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del presente consenso, me hace acordar a lo sucedido con el Pacto Fiscal de 1993. Ustedes saben, tenía una serie de compromisos o obligaciones a cargo de las provincias y que en el 1995, después del gran efecto de la caída o del efecto tequila que se denominó en toda la región, el gobierno nacional propuso incrementar la alícuota general del IVA del 18 al 21% por un año. Esos 3 puntos adicionales no iban a ser coparticipables, no fueron coparticipables, pero había un artículo que expresamente disponía esa ley 24468 de 1995, cuyo artículo quinto decía: prorrógase hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que es el Pacto Fiscal 2 de 1993, relacionadas exclusivamente a materia tributaria, es decir, las obligaciones a cargo de las provincias, coma, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que estuvieran pendientes de implementación. Es decir, que en mi opinión, siempre lo he sostenido de este modo, en mi opinión era como tomar una foto de ese instante. Lo que la ley, en mi opinión, quiso decir es: no vamos a pedirle mayores sacrificios fiscales a las provincias porque la nación está incrementando la alícuota general del IVA en 3 puntos adicionales que no los va a coparticipar para sostener el sistema bancario, en realidad, ante el efecto tequila, pero aquellas que se hubiesen cumplido estaban cumplidas. Había que suspender únicamente las que estuviesen pendientes de implementación. Esas se suspendían por un año. Después hubo una serie de prórrogas sucesivas y terminaron por incumplirse. Sin embargo, aquellas empresas que hubiesen obtenido, por ejemplo, la exención con anterioridad a esta fecha, la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos por considerarse una actividad industrial, que ese era uno de los propósitos, tenía que mantenerse en esa condición. Hay un caso que está ahora para resolver definitivamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llama El Marisco contra la Provincia de Buenos Aires, cuya Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata en 2016
resolvió en el sentido que yo les estoy diciendo. Con un párrafo que cito, nada más que solo uno. También aquí les dejo a ustedes el link tanto del pacto fiscal como de la ley 24468 para que lo analicen con más detenimiento, y la sentencia de Cámara del Marisco. Cito comillas parte del considerando 2.4, página 13 de dicho fallo. El federalismo de concertación, dijo la Cámara, no admite estar a medias, tomando lo beneficioso para la administración local, pero rehusándose a asumir los costos de su adhesión y de las medidas tomadas a su abrigo. Solo la completa y formal salida del pacto, es decir, denuncia del pacto, libera a la provincia de sus ataduras. Claro que hacia el futuro, y nunca borrando los efectos consolidados sobre situaciones pasadas alcanzadas por normas dictadas en el marco de lo pactado. Llamo la atención sobre este antecedente porque es justamente, me parece que bastante aplicable a las situaciones que se están expresando en este consenso. Vamos al punto 2. Ratificación legislativa. A la fecha, como señalé al principio, no se encuentra ratificado por el Congreso de la Nación. Falta el cumplir el íter de ratificación por parte del Estado Nacional. Sin embargo, muchas provincias se anticiparon, modificando códigos fiscales y leyes impositivas, especialmente agravando en algunos casos las alícuotas, en otros casos aplicando alícuotas que parecería autorizar este consenso fiscal 2021 y dejando sin efecto por contrario imperio aquel anexo primero del primer consenso fiscal del 2017. Ustedes recuerdan que todas las actividades en materia de ingresos brutos iban reduciéndose año a año las alícuotas dependiendo de cada una de las actividades. Incluso no solamente en materia de ingresos brutos, sino también en impuestos de sellos. Recuerdo que una situación muy especial se dio con motivo de la firma del Consenso Fiscal 2020. Primero hay que recordar, hay que señalar dos cositas antes de avanzar. Este Consenso Fiscal 2021 no fue ratificado, no fue firmado, no fue suscripto por la provincia de San Luis y por la provincia de La Pampa, y tampoco fue suscripto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con posterioridad al dato que voy a dar ahora, denunció, se apartó del primer consenso fiscal de 2017 y de todos los consensos que se firmaron en su consecuencia. Respecto del consenso 2020, la CABA sancionó la ley 680, modificando el Código Fiscal y algunas disposiciones de la ley impositiva, pero llamó la atención una cláusula transitoria primera, que creo que está anexa al artículo 2 de esa ley, que decía textualmente: en el supuesto de producirse la rescisión y o suspensión de los acuerdos aprobados por las resoluciones tal y tal, son los del 17 y el 18,
Las actividades, las operaciones y los instrumentos alcanzados deberán tributar de conformidad con las alícuotas fijadas para cada uno de ellos, etcétera, de la Ley Tarifaria 2019. Dichas alícuotas deberán aplicarse respecto de los hechos imponibles acaecidos a partir del mes siguiente de la rescisión o suspensión de los mencionados acuerdos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esta cláusula transitoria redactada por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lo hizo de este modo? Porque la ratificación del convenio, del consenso fiscal 2020, fue hecho con mucha anterioridad a la ratificación por parte del Congreso de la Nación, que fue prácticamente a mediados del año 2021. Las autoridades nacionales, en algunas conversaciones que yo he tenido la oportunidad de escuchar, advirtieron que este año iban a tratar de ratificar justamente más aceleradamente, hacer el trámite de ratificación nacional más aceleradamente, porque las provincias habían tenido planteos de no vigencia de esas modificaciones del Código Fiscal cuando no había sido ratificado aún el consenso fiscal por parte del Estado Nacional. En mi opinión, esas modificaciones que hicieron en los códigos fiscales en el 2021, comienzos del 2021, y a comienzos del presente año, sin estar ratificado el consenso fiscal por el Estado Nacional, consiste, en mi opinión, repito, en una modificación unilateral de los compromisos asumidos con anterioridad, por ejemplo, 2017. Con lo cual, por eso es que yo recomiendo hacer una interpretación integral y sistémica de todos los consensos fiscales y no solamente detenerse en el último. Esto generó estos problemas, aumentos de alícuotas a ciertas actividades que todavía no habían sido ratificadas por el Estado Nacional, ampliación del hecho imponible en ingresos brutos, como vamos a ver en un minuto nomás, en tanto pretende autorizar o determinar que las provincias modifiquen el hecho imponible en ingresos brutos, como si hubiese sido una autorización por parte de este consenso fiscal, para atrapar así no solamente las actividades con ingresos brutos, no solamente el ejercicio de actividades con fines de lucro, sino también el ejercicio de actividades onerosas. Por ejemplo, las actividades de las cooperativas, y voy a citar algunos ejemplos que ya están judicializados y bastante avanzados. Por otra parte, hay que tener en cuenta el efecto instantáneo en el impuesto de sellos. El impuesto de sellos, bueno, los que han tenido que pagar con las alícuotas establecidas en este periodo previo a la sanción por parte del Estado Nacional, podrían ser objeto de alguna observación o eventualmente alguna impugnación. El tercer punto que quiero señalar es preguntarnos si a través del consenso fiscal 2021 se estaría promoviendo la modificación de la Ley de Coparticipación Federal 23.548, que es una ley convenio ratificada por la totalidad de los miembros de la República, de la Federación, en el sentido
de que fue ratificado por el Estado Nacional, por supuesto, todas las provincias e incluso por la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando alcanzó ese estatus de autonomía. Pretende en la ley el consenso fiscal extender esta gravabilidad con el impuesto de los ingresos brutos a todas las actividades onerosas, tengan o no fines de lucro, sean o no lucrativas. Es decir, un poco autorizando, convalidando todos los hechos imponibles de todos los códigos fiscales de provincias y cava. Conocemos que absolutamente todos alcanzan las actividades onerosas, tengan o no fines o propósitos de lucro. Pero no es lo que señala la ley convenio de coparticipación federal de impuestos, cuyo artículo 9, inciso B, primer punto, dice: en lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas. Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias, incluso unipersonales, civiles o comerciales, con fines de lucro. Con fines de lucro. Y sabemos que la ley convenio de coparticipación federal no puede ser objeto de modificación unilateral ni reglamentaria. No puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada, así lo dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2, modificada en 1994, y además fue este argumento sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Santa Fe y San Luis relacionados con el pacto fiscal de 1992, donde se discutió la vigencia o no de ese pacto fiscal o la prórroga de ese pacto fiscal, y sabemos que la Corte sostuvo que esta disposición contenida en la ley de coparticipación no puede ser susceptible de modificación unilateral, sea por el Estado Nacional, sea por cualquier jurisdicción provincial o la cava. Este fundamento, repito, está contenido en la Constitución Nacional. Con respecto a este alcance de actividades onerosas con o sin fines de lucro respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, les aporto dos precedentes jurisprudenciales. El primero de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ustedes tienen ahí el link para poder acceder al texto completo. Igual, esto fue en la de Tucumán, fue declarado inconstitucional el alcance de un artículo del Código Fiscal de Tucumán que, repito, pretendía gravar con ingresos brutos la actividad onerosa cumplida por cooperativas farmacéuticas. Y lo mismo sucede con un dictamen que es de mayo del 2021 del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración General de la Nación, donde con reenvío, o sea, para que vuelvan a dictar sentencia, también comparte esta misma postura, en el sentido de que no pueden ser modificados unilateralmente.
El consenso fiscal 2021 dice determinar, no dice modificar o sustituir el artículo 9. Si bien es cierto, hay que destacar un tema muy importante para entender esto. Si bien es cierto que en ninguna cláusula constitucional se establece que la ley de coparticipación, la nueva ley de coparticipación, deba ser sancionada por la unanimidad de los fiscos que conforman nuestro mapa político, las 25 jurisdicciones, digamos, no dice en ningún lado no habla de esa unanimidad, pero para modificar la ley de coparticipación federal de impuestos, donde sí fue ratificado por todas las 25 jurisdicciones expresamente y conforman parte de su derecho público local, tal como lo dijo la Corte en numerosos precedentes, para eso sí necesita que por todas sea resuelta esta situación de la ley de coparticipación federal para ser modificada siquiera parcialmente, para poder modificar esta disposición contenida en el artículo 9 sobre los ingresos brutos, necesita de el aval legislativo de las 25 jurisdicciones. Y ya hemos dicho que tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de La Pampa no han ratificado, no han suscrito ni van a ratificar, obviamente, el consenso fiscal 2021, con lo cual ahí tenemos un problema. Y entonces acá habría hacerse las preguntas que señalo en esta filmina. ¿Es posible modificar la ley de coparticipación por esta vía? ¿Podría modificarse otras cláusulas a través de otro pacto en forma similar, o sea, adoptar por este remedio de los pactos, incluso de los pactos celebrados parcialmente, es decir, con no todas las jurisdicciones, sino con algún número importante de ellas? Se podría modificar algunas cláusulas, por ejemplo, porcentaje de distribución, artículos 2, 3, sobre de la ley de coparticipación federal, porque así lo decidan un número no es el de la totalidad, digamos, 8, 10, 12 provincias que decidan modificar esos porcentajes de distribución o condiciones de distribución o condiciones de acreditación en las cuentas. Se cumpliría el íter previsto en la Constitución Nacional para la sanción o modificación de la ley de coparticipación. Volviendo a las cláusulas, piénsese, por ejemplo, que las acreditaciones de los recursos de coparticipación correspondiente a cada una de las provincias y cabas también, por supuesto, y la nación también, que se hacen en las cuentas del Banco Nación en forma diaria, automática y gratuita, merced a la intervención de un gran ministro de Hacienda de la provincia de Entre Ríos, cuando se discutió la primera ley de coparticipación que introdujo esta condición, la gratuidad, o sea, el Banco de la Nación Argentina no cobra ninguna comisión por hacer esas acreditaciones y volcarlas en las cuentas de cada una de las jurisdicciones. Imagínense ustedes si en un pacto futuro un número, cualquier número que no sea por unanimidad, decidiera modificar esta condición e imponer una comisión por la acreditación de los fondos provenientes del régimen de coparticipación. La otra pregunta que hay que hacerse es ¿qué efectos tendría para las provincias que no ratificaron este consenso fiscal 2021?
y vuelvo sobre ese aspecto. Si bien no es necesaria la unanimidad para celebrar un nuevo régimen de coparticipación, para modificar la actual, sí, porque hay que dejarla sin efecto y pasar a un nuevo régimen de coparticipación. La modificación va a necesitar, en mi opinión, de la ratificación legislativa de parte de las 25 jurisdicciones, si es que quieren alcanzar con ingresos brutos las actividades onerosas. Recuerden que ahí donde nos preguntamos si se cumple o no el íter previsto en la Constitución Nacional para la sanción o modificación de la ley de coparticipación, recuerden que el camino legislativo es primero la suscripción de un pacto fiscal entre Nación y las provincias, entre el presidente y los gobernadores. Ese es el acuerdo previo que dispone la Constitución sobre la base de acuerdos entre Nación y provincias. No está mencionada allí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque en mi opinión los hechos han convalidado siempre la invitación a la Ciudad de Buenos Aires a suscribir esos y a participar de esos convenios, de esos pactos. Segundo, ingresar el proyecto de ley por la Cámara de Senadores, donde están la representación igualitaria de todas las jurisdicciones, en la Cámara del Senado. Imagínense que también este consenso fiscal 2021 ingresa por senadores, está incorporado en la página, uno lo puede ver en la página del Senado de la Nación, no entró por la Cámara de Diputados. Debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, es decir, debe contar con el voto afirmativo de 37 senadores, más de la mitad, y debe ser aprobada por 120, por lo menos, por 129 diputados de la Nación. Esto es más de la mitad, que son 257. Posteriormente debe ser, por supuesto, promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, y dice la Constitución que será ratificada por las legislaturas provinciales. Estas son las grandes preguntas que me hago y quiero compartir con ustedes, las grandes dudas sobre los efectos que podría tener o pretende tener este consenso fiscal 2021 en relación con la ley de coparticipación. Un último punto es recordar cuál es el propósito que señala el consenso fiscal 2021, que dice en la introducción, entre los objetivos, que tiende a la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica, a la vez que aseguren una armonización tributaria. Estabilidad jurídica. Y aquí quiero detenerme en la experiencia del año 2021, que en un prolijo informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso el 21 de enero del 22, aquí también les dejo el link para la descarga si quieren verlo completamente, en cuyo título, bajo el título Principales cambios legislativos con impacto en la recaudación 2021, dice, la Oficina de Presupuesto detectó 100 regulaciones distintas, 100 regulaciones normativas con impacto en la recaudación.
Esto es todo lo contrario de la estabilidad jurídica que nos está proponiendo este nuevo consenso fiscal. Y por lo menos el anterior, evidentemente, no lo ha cumplido. En la Oficina de Presupuesto detectó 15 leyes, 42 decretos y 42 resoluciones de AFIP, de ministerios, etcétera, con una consecuencia que ustedes, sobre todo los profesionales de las ciencias económicas, contadores, se habrán advertido durante todo el año, que es la adecuación permanente de los sistemas informáticos, especialmente de AFIP, para poder cumplir con todas estas disposiciones normativas que han ido modificándose solamente en el curso del año 2021. Por eso yo llamo a este objetivo, por lo menos ilusorio. Tengo dudas de que pueda llegar a cumplirse. El marco de estabilidad jurídica es absolutamente deseable, pero hay que hacer un esfuerzo por respetarlo. Como palabras finales voy a dejar una frase, a mí siempre me ha gustado, de una obra monumental del Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes. Decía, ahí está la cita, las rentas públicas no deben medirse por lo que el pueblo pueda dar, sino por lo que deba dar. Y si se miden por lo que puede dar, tiene que ser al menos por lo que pueda dar siempre. Estimados colegas, amigos, profesionales, bueno, he querido hacer estas breves reflexiones sobre 2 o 3 puntos. Mis colegas y los profesionales en ciencias económicas van a aportar lo suyo en cada uno de las cláusulas de este consenso fiscal. Mi recomendación, entonces, no dejen de verlo todos los consensos de forma sistémica, integral. Todos tienen una interrelación, es muy importante eso. No creo que sean de aplicación inmediata las modificaciones introducidas por algunos códigos fiscales y leyes impositivas provinciales, ratificando el consenso 21, no podrían, a mi juicio, no tienen que ser aplicables hasta que no esté definitivamente sancionado, promulgado y publicado la ratificación por parte del Estado Nacional. De lo contrario, a mi juicio, sería una modificación unilateral de los consensos anteriores, que está por ser leyes convenio, estarían también vulnerando aquella doctrina establecida en la Constitución y recibida también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la imposibilidad de disponer unilateralmente por parte de los fiscos de las disposiciones o de las cláusulas de las leyes convenios. Finalmente, prestar mucha atención a si pueden, por esta vía, modificarse el hecho imponible establecido o fijado desde la década del 70 o fines del 70, pero reproducidas ahora en la nueva ley de coparticipación, que se refiere a la gravabilidad en ingresos brutos de las actividades con fines de lucro y no las actividades onerosas.
Les agradezco mucho a todos y estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La idea de este pequeño video es destacar y hacer una descripción de los compromisos asumidos por las provincias y la Nación en un acuerdo firmado el 27 de diciembre del 2021, hace bastante poco, acuerdo que se va a someter a la aprobación del Congreso de la Nación y los congresos y cámaras legislativas de las respectivas provincias también. Así que la idea es describir un poco ese acuerdo, analizarlo y también en forma comparativa con acuerdos anteriores, básicamente en el impacto y en el aspecto tributario. Voy a compartir un material para seguir la charla. Muy bien. Este acuerdo fue firmado por todas las provincias, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos sabemos que hay un reclamo pendiente por la coparticipación, y obviamente la firma del convenio significaba suspender ese reclamo, y por esa razón, más allá de las cuestiones políticas que pudiese haber, además, Buenos Aires es la única jurisdicción que no firmó este acuerdo. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene el acuerdo y que de alguna manera se repiten en acuerdos anteriores? Recuerden ustedes que en diciembre del año 2017, en el 2018 y fines de 2019 y 20, hubo sucesivos acuerdos o consensos fiscales que de alguna manera dejaron en suspenso o dejaron sin efecto, en algunos casos, algunas cláusulas. Las consideraciones en general se repiten. En este caso, este nuevo acuerdo vuelve a plantear estas consideraciones que vamos a ver. Primero, la intención de coordinar la política tributaria y la administración, o los organismos de administración de cada una de las provincias, para darle mayor estabilidad y mayor armonización, cosa que es loable. Esto es propio de coordinar cada vez que distintos niveles de gobierno tienen potestad tributaria, porque aplican sus propios impuestos, como en este caso. Es lógico tratar de coordinarlo en los distintos niveles, porque en definitiva, más allá del federalismo y la autonomía, somos un único país. Y tender a establecer una estructura impositiva, pero tendiente ¿a qué? A promover la inversión. Con la inversión viene el crecimiento económico, con lo cual la generación del empleo formal, sobre todo del sector privado, y esto va a traer una reducción de las diferencias económicas y sociales que hay entre las distintas provincias. Es un poco la idea. Ahora, en realidad, como vamos a ver, a través de este acuerdo se sostiene la aplicación y vigencia del impuesto sobre los ingresos brutos, que es uno de los impuestos más atacados y criticados para promover la inversión. Este ya es un aspecto que, por lo menos, yo entiendo que está en contrasentido de lo que opina en general los tributaristas acerca de este impuesto. Y también mencionan en las consideraciones la redistribución de la carga impositiva, como para hacerlo menos regresivo. ¿Por qué hacen este comentario? Porque vamos a ver en este acuerdo que se impulsa la generalización de un impuesto a la transferencia gratuita de bienes, que hoy lo tiene la provincia de Buenos Aires en forma efectiva, y se impulsa su creación en el año 2022 a las restantes, de alguna manera como grabar una capacidad contributiva más fuerte. Pero recordemos, agrego yo, que si bien quieren redistribuir la carga impositiva para no ser tan regresivo, el impuesto sobre los ingresos brutos que se está sosteniendo a través de este acuerdo es muy regresivo, porque en definitiva, recuerden ustedes que es un impuesto destinado al consumidor. Y bueno, y mejorar la administración, nadie duda que estos son objetivos muy loables para evitar la evasión y la ilusión, algo muy reclamado, porque no solo hay presión impositiva, sino que recae sobre muy pocos. Todos aquellos que están fuera del sistema encuentran incluso mayor forma de competir en forma desleal, ¿no? E implementar herramientas digitales. O sea, acá es simplificar,
los trámites, crear herramientas digitales como para que el contribuyente facilitar al contribuyente el cumplimiento de todas las obligaciones que tenga. ¿Y qué estrategias se determinan también? Bueno, esto ya es para las provincias, que tengan endeudamiento responsable, que tengan el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, pero en pesos, un poco, esto está pensado un poco con la era anterior del gobierno anterior, vamos a decir que se impulsó mucho la emisión de deuda en dólares, entonces es volver a instrumentos en pesos y crear una sostenibilidad de las deudas, en el sentido de que endeudarse y poder pagarse también, ¿no? De alguna manera habla de endeudamiento responsable. Y después es modificar las reglas fiscales que se adoptaron en el marco del régimen federal de responsabilidad fiscal. Porque, ¿qué es esto? Con la pandemia y los efectos de la pandemia, hubo una serie de atenuaciones que se dispusieron en los distintos códigos fiscales, pero que ahora, por lo menos como dice este acuerdo, ahora dice literalmente, la situación de expansión actual, sí, comparada con la pandemia, seguramente, dejan sin efecto, y en definitiva la lectura que yo hago es que se mantiene la aplicación básicamente del impuesto sobre los ingresos brutos y de los restantes tributos que tienen las provincias. Y suspender las causas judiciales entre las provincias y la nación, causas judiciales que han nacido con relación a la coparticipación o con relación a transferencias de competencias, asignaciones específicas, o todo lo que tiene que ver con impuestos. En estas causas, quienes firman se comprometen a suspender por un año, y por un año a no iniciar nuevos reclamos de este tipo contra la nación. ¿Qué compromisos se asumen en general? Bueno, primero tenemos compromisos de tipo tributarios, que los vamos a ver, el endeudamiento responsable y responsabilidad fiscal que comentamos, la suspensión de los procesos judiciales, y compromisos que asumen la nación. Acá básicamente la nación se compromete a pagarle a las provincias toda la deuda pendiente por compensaciones que quedó del consenso fiscal 2017 en 12 cuotas a partir del mes de enero del 2022, o sea, durante el año 2022. Y a la vez hay compromisos comunes. Acá lo que se puede destacar es que los compromisos comunes es dejar sin efecto todas las obligaciones tributarias asumidas por las partes, nación y provincia, en los consensos anteriores, salvo aquellos que se llegaron a cumplir, se llegaron a efectivizar, y por supuesto elevar este acuerdo al Congreso de la Nación y a los respectivos congresos o cámaras legislativas de cada provincia. Bueno, ahora sí, vayamos a los compromisos tributarios. Hay en materia de administración compromisos que, como yo digo, no tienen plazo. Es decir, es un compromiso sin plazo. Estaría bueno comprometerse y también poner un plazo, un cronograma de cumplimiento. Pero bueno, es toda una expresión de deseo y entiendo que en definitiva es bueno que se plantee. Algo que se repitieron en consensos anteriores. En primer lugar, promover el intercambio de información. Esto es sobre los contribuyentes. O sea, que las jurisdicciones proporcionen información sobre los contribuyentes, seguramente a la nación y entre ellas, para promover de alguna manera el cumplimiento de los distintos niveles de gobierno. Pues yo digo, las provincias le informan a la nación, también entre ellas seguramente se va a informar, y se invita a los municipios a que hagan lo mismo. Recuerden ustedes que los municipios en ciertos casos aplican determinados gravámenes. Por otro lado, la simplificación y coordinación tributaria. Esto también es bueno, o sea, simplificar y coordinar toda la administración tributaria. ¿En qué? En las normas generales y de procedimiento, o sea que los distintos códigos fiscales adopten normas muy similares en todo lo que es general y procedimiento, en todos los sistemas para registrar las declaraciones juradas y pagos, uniformar los criterios para aplicar los regímenes de recaudación, que más allá de que tendremos distintas resoluciones de las distintas provincias, como
lo tenemos actualmente, por lo menos que todas sigan una línea, facilitar y simplificar la situación de los pequeños contribuyentes. En ese sentido, las distintas provincias están impulsando un impuesto simplificado, una especie de monotributo provincial en las distintas provincias y de alguna manera unificarlo, que estemos hablando de lo mismo, y también extender la aplicación unificada del domicilio fiscal electrónico. Después, por otro lado, es continuar con una obligación de que las provincias le informen a la AFIP quiénes son los titulares de los inmuebles y la evaluación fiscal. Esto, que ya estaba de alguna manera como un compromiso de acuerdos anteriores, es continuar con esto. Esto lo deben informar una vez por año. O sea, hay que informar, las provincias informan a la AFIP una vez por año los titulares de los inmuebles. Seguramente para reforzar el control de los impuestos que gravan patrimonios a nivel nacional. Y extender, sí, generalizar la adhesión al RUT. El RUT es el Registro Único Tributario, es un sistema administrado por AFIP y por el convenio multilateral, que básicamente administra la situación de los contribuyentes de ingresos brutos, y hasta el momento, si no me equivoco, había 12 provincias adheridas, y la idea es extenderlo y que todos lo adopten. Y también, por otro lado, volver a hacer operativo el CIRTAC. El CIRTAC es un sistema de retención sobre tarjetas de débito y crédito que tenía la virtud de que, independientemente de las jurisdicciones en que un contribuyente estuviese haciendo la actividad y tuviese que pagar impuestos de ingresos brutos, la retención iba a ser única. O sea, tenía un poco esa ventaja. Bueno, ese mecanismo de recaudación que sea único para todas las provincias. En materia de administración también quedaba adecuar los regímenes de recaudación. Esto es muy importante en cuanto a que el límite territorial de la potestad tributaria. Este límite territorial uno lo puede ver para el sujeto pasible como para la gente. En realidad el sujeto pasible ya de alguna manera, entiendo, se venía cumpliendo este límite porque sufría la retención en principio si tengo actividad. Y esto está bueno porque de alguna manera le está limitando a las provincias a cobrarle impuestos vía régimen de recaudación a aquel que no hace actividad, porque la provincia no puede aplicar potestad tributaria a los que están fuera de su jurisdicción. Pero también va a jugar para limitar, entiendo yo, la obligación de los agentes de recaudación. De manera que aquellos agentes de recaudación ajenos a determinada jurisdicción, entiendo que no podrían verse obligados a actuar como tal. O sea, el límite entiendo que es tanto para el agente de retención, a favor, como para el sujeto pasible de contribuyente. Evitar la generación de saldos a favor, inadecuados o permanentes. Sí, es muy loable. Esto lo pedimos todos, porque en definitiva la generación de saldos a favor es un impuesto encubierto. La generación permanente de saldos a favor y que no se devuelven nunca o tardíamente. Y en ese sentido se establece en el acuerdo que todas las provincias respeten las pautas que a tal efecto, en materia de régimen de recaudación, va a dictar la comisión, el convenio multilateral o la comisión arbitral, ¿no? Las autoridades del convenio multilateral. Bien, también se pretende la devolución automática de saldos a favor del impuesto sobre los ingresos brutos. Esto también es algo que se viene solicitando. Por lo menos se expresa, como se hicieron en acuerdos anteriores, lo que dice que esa devolución va a ser cumpliendo las condiciones que se establezcan a tal efecto, con lo cual hay que ver qué hace cada provincia antes de proceder a la devolución automática, qué condiciones van a establecer. Esta es la letra chica. Impulsar el funcionamiento de este organismo federal de evaluación de inmuebles, que ya había sido creado por el decreto 938 del año 2018. Ahora lo que quieren es impulsar una ley para crear el marco jurídico y financiero de este organismo. Recuerden ustedes que el OFEBI es un comité federal cuyo objetivo es evaluar los inmuebles de manera uniforme, de crear metodologías de evaluación uniforme de todos los inmuebles del país.
Así que van a crear la ley. Esto es algo pendiente, porque en realidad está desde el año 2018 que fue creado y todavía no instrumentado. Esperemos que a partir de esto se instrumente. Esto va a tener un gran cambio en la evaluación de los inmuebles, porque en pocas palabras lo que se pretende a través de este comité o de este organismo es establecer valores de los inmuebles más cerca a lo que valen en el mercado, ¿no? Y también se establece que todas las jurisdicciones permitan el acceso a los datos catastrales, es decir, a la AFIP básicamente, es la que más le va a interesar esto, y se contempla también a través de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior una modernización de todos los organismos provinciales que administran el catastro y administran los registros de la propiedad inmueble, y la integración, digamos, entre las distintas jurisdicciones. Y se establece también que el valor fiscal a establecerse refleje la dinámica territorial. La dinámica territorial es un concepto que, por ejemplo, establece la cantidad de actividad que hay en un lugar y de qué manera esto incide en el valor de los inmuebles. Con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, el acuerdo establece las siguientes cuestiones. En primer lugar, algo que lo van a ver incluso en otro video, algo bastante discutible, acerca del hecho imponible de ingresos brutos. Como ustedes saben, por la ley de coparticipación, el hecho imponible de ingresos brutos alcanza las actividades lucrativas. Sin embargo, muchas provincias en sus códigos fiscales establecen que el hecho imponible es por la actividad a título oneroso. De alguna manera, este acuerdo lo que quiere es convalidar lo que mal legislaron las provincias, porque ahora dice que el hecho imponible es a título oneroso, sea lucrativo o no. En realidad esto está contraviniendo la ley de coparticipación, así que sería necesaria modificar esa ley para que eso tenga validez. La ley actual de coparticipación no habla de oneroso, sino de lucrativo. Rápidamente las provincias, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, ya modificó su código fiscal vigente a partir del 2022, incorporando esta expresión. Pero entiendo que esto no es legal, por lo menos por la estructura, de la jerarquía de las normas. Este es un acuerdo y no puede oponerse a una ley del Congreso. Luego, en comercialización de bienes y servicios a través de plataformas, que se generalizó tanto, todo lo que vamos a ver, el acuerdo un poco convalida lo que ya se vienen haciendo en los códigos fiscales. ¿Por qué? Porque esta gran transacción de bienes y servicios a través de mercados online, de plataformas, se aprovecha para, de alguna manera, gravar estas operaciones, corresponde según los códigos. Entonces se establece que el nexo, para que una jurisdicción pueda grabar esto, tiene que haber presencia digital del vendedor. Y ya algunas provincias han establecido que esa presencia digital se puede dar por la cantidad de operaciones, por el monto de las operaciones, o por la cantidad de usuarios o compradores de esos servicios que hay en la jurisdicción. Y que va a estar grabado si el adquirente está en la jurisdicción. En definitiva, como es un impuesto al consumo, tiene su lógica. Pero de alguna manera lo está limitando. Y después están los servicios digitales del sujeto del exterior. O sea, todos los servicios digitales, los servicios prestados por sujeto del exterior para ser consumidos y utilizados en el país, y ya están grabados a nivel nacional por el IVA, también muchas jurisdicciones provinciales los empezaron a grabar, casi la mayoría, por ingresos brutos, y lo que hace este acuerdo es convalidar. Y se repite también lo que de alguna manera ya está legislado. Esos servicios digitales se graban en la jurisdicción del consumidor también, pero cuando en la jurisdicción se realice o se utiliza la prestación o recae en personas o cosas que están en la jurisdicción, o el vendedor tiene, o locador, una presencia digital como vimos. Después, por supuesto, tenemos, con respecto a ingresos brutos, las tasas. Mantener la desgravación de exportaciones de bienes y servicios que se viene repitiendo en todos los acuerdos. O sea, las provincias se comprometen a no gravar las exportaciones de bienes
y algo muy importante, a no gravar la exportación de servicios, entendiendo usted por exportación de servicios aquellos que se realizan en el país, pero se utilizan o explotan en el exterior. Y, por otro lado, establecen alícuotas máximas y se comprometen a no aplicar alícuotas adicionales. O sea, debe haber como mucho la alícuota máxima. Y fíjense que hay un cuadro que dice en la primera columna porcentajes máximos. Y en la última columna lo hacemos comparativos con lo que se pretendió llegar en el consenso del 2017, que un poco lo tomamos como el otro extremo. O sea, cuando estas mismas provincias, quizás bajo el liderazgo de otros gobernantes, firmaron el consenso, tenemos la última columna. Y sin embargo ahora tenemos la primera columna. Y están marcados en amarillo los casos en que casi se duplica la alícuota máxima. Por supuesto, toda la actividad primaria y la industria en general y el transporte, que se pretendía que estuviesen exentos ya a partir del año 2022, como vemos, de alguna manera el acuerdo ahora restablece algún porcentaje para ingresos brutos. 0,75 en el caso de actividades primarias, 1,5 en el caso de industrias y el transporte 2%. Vale recordar que cuando hablamos de ingresos brutos, que es un impuesto plurifásico acumulativo, el hecho de que el impuesto incida en estas primeras etapas hace que la incidencia vaya subiendo y se vaya acumulando y produzca lo que se llama la piramidación en el precio final. La tendencia de persistir este impuesto siempre fue liberar las primeras etapas y grabar quizás las últimas etapas en la economía. Bueno, se vuelve, digo yo, a foja cero, porque de exento que se pretendía y que todos aplaudían, volvemos a establecer alícuotas máximas, que obviamente las provincias van a llegar hasta ahí, no tengo dudas, ya a la industria. O sea, industria que tendría que estar exento, ahora es el 1,5 y seguramente van a actuar en consecuencia. Después tenemos la electricidad, por ejemplo, del 2% al 3,75%, o al 4%, también se duplica. En todas, por supuesto, se aumenta, pero las que están en amarillo se duplican. Fíjense, la industria papelera, que tenía como máximo el 3, va al 6, y por último la intermediación y servicios financieros, que del 5 va al 9%. Acá las manifestaciones de algunos funcionarios fueron, bueno, este acuerdo no incrementa impuestos, sino que pone topes. Sí, es cierto. En realidad, no es que las provincias aumentaron las tasas de ingresos brutos por este acuerdo. Lo que está haciendo es convalidando esas tasas, está poniendo un tope, pero está lejos de lo que en su momento se acordó para el 2017. Y algo que ustedes saben que el propio Consejo Profesional en el Congreso Tributario que se realizó en el año 2021, entre las recomendaciones para promover la inversión estaba justamente la sustitución de ingresos brutos por otro impuesto, un IVA provincial o un impuesto a la última etapa para evitar estos efectos. Bueno, vamos en camino contrario a esas recomendaciones. En impuesto de sellos se establece no discriminar, no poner una tasa más alta en función al domicilio de las partes o el domicilio en donde se cumple el contrato, etc. Cosa que es una cláusula de no discriminación y es destacable, es bueno. Y las alícuotas máximas van por la transferencia de inmuebles 3,5%, automotores 3%, si no me equivoco antes estaban en el 2%, y los restantes actos el 2%. En el acuerdo del año 2017, estos restantes actos ya estaban eliminados. O sea, lo único que se iba a gravar eran inmuebles y automotores. Bueno, esto persiste, se sigue con el 2%, y se saca todo lo que tiene que ver con loterías y juegos de azar. Los automotores, fíjense, se establece que todas las provincias pongan una base imponible que como mínimo sea igual o menor, pero no más del 95% del valor que establece la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. O sea, unificar el valor de los automóviles, que sea con este tope, pero además que como mínimo, no máximo, como mínimo la tasa sea del 2%. Seguramente
para, de alguna manera, establecer un mínimo de la tasa, es para, teniendo la base, el valor de alguna manera homogéneo, y poner como mínimo el 2%, va a dejar de estimular esta tendencia de erradicar un automóvil en una jurisdicción porque quizás la patente o el impuesto automotor es más bajo, cuando realmente el automóvil está en otro lugar físicamente, ¿no? En materia de impuesto inmobiliario, por supuesto, adoptar las evaluaciones de este organismo federal de evaluación de inmuebles, como vimos, y que la alícuota esté entre el 0,5 y el 3%. Antes, en vez del 3% se hablaba del 2%, esto se subió un poco. Bueno, esto se repite, mantener la derogación de tributos específicos sobre la transferencia de combustible, gas y energía eléctrica, excepto que esa transferencia sea a consumidores finales. Y por último, el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Yo puse este nombre, habrá que ver cuáles adoptan las provincias, pero es un impuesto, se le estimula, las provincias acuerdan elevar a los congresos respectivos, a través de una ley, crear este impuesto que básicamente va a gravar la transferencia gratuita de bienes por herencias, por donaciones o enriquecimientos en general gratuitos. Yo diría, tal como hoy ya lo hace la provincia de Buenos Aires, que tiene su vigencia. Bueno, espero que haya sido de utilidad este resumen y los saludo a todos.